Hola, muy buenas tardes. El tema, desarrollo sostenible, crecimiento económico, algunas características del medio ambiente en El Salvador. Bueno, para comenzar, vamos a vamos a tratar de aclarar un poco, bueno, reforzar un poco el concepto de desarrollo, el simple concepto de desarrollo. Entonces, para nosotros participantes, ¿qué es el desarrollo? Recuerden que pueden inscribirme, puedo verlos acá desde otro dispositivo móvil para leer sus preguntas o pueden hacer uso del micrófono. Saraí nos comenta que es avance, es correcto. Un poco corto la definición, pero sí es avance. Recordemos que en nuestro caso, por lo menos ahorita estamos en una tutoría de estudios sociales, entonces nosotros vamos a enfocar el concepto de desarrollo más que todo al ámbito social. Lee nos dice que es evolucionar al paso de los años, también es correcto. Carlos, en vías de mejora, sí, también. Bueno, nosotros vamos a entonces a definir el manual del crecimiento con base al tiempo, es correcto también. Como les mencionaba, un poco corto, así que ahorita vamos a tratar de ampliarlo un poquito para que les quede un poco más claro. Entonces, el desarrollo debe pensarse desde el sujeto, la praxis humana, las relaciones sociales, las representaciones, los acuerdos y las disputas. Los objetivos de una concepción actualizada del desarrollo se refieren a crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos democráticos, adquirir una mayor autonomía, preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, como se los mencionaba antes, nosotros hemos enfocado el concepto de desarrollo en el ámbito social, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Claro está que si lo vemos desde un punto económico, van a variar algunas cosas. El tema, el concepto en sí sigue siendo lo mismo, ¿no? Crecer, mejorar, pero dependiendo de la temática, pues pueden haber algunas contradicciones en algunos puntos, por lo menos. En mejorar la distribución del ingreso, por ejemplo, es una definición acá del desarrollo en el ámbito social. Si lo vemos desde el punto de la economía, para ellos el desarrollo es que el Producto Interno Bruto o el PIB, como se conoce, de El Salvador se eleve. Entonces, eso es en cuanto a economía. Sí, está bien, o sea, hay un crecimiento, hay un desarrollo del país, pero ese desarrollo, ¿qué significa para la población? Hay una mejor distribución, hay una mejor calidad de vida para las personas. Entonces, todo esto puede variar un poco dependiendo desde el punto de vista o desde la materia que nosotros lo veamos. Entonces, por eso quiero que quede claro que nosotros acá lo estamos viendo desde un punto de vista social. Entonces, para verlo desde un punto de vista social, sí es crecer. En el caso de Saraí que nos mencionaba avance, ¿sí? Vamos avanzando con el tiempo, vamos creciendo, pero no es simplemente el hecho de ir y pasar al día, como nosotros decimos en El Salvador, ¿no? Sino que se debe de tener algunas mejoras con el paso del tiempo, ya lo decía Lee, evolucionar, ¿no? Con los años. Nosotros evolucionamos, nos transformamos y de esa manera tratamos de adaptarnos a las diferentes realidades. Recordemos que conforme va avanzando el tiempo también van cambiando algunas realidades y pues eso nos trae ahora al punto de nuestro tema, ¿no? Que es el desarrollo sostenible en parte. No simplemente nosotros vamos a desarrollar, porque sí se ve las industrias, todo este tipo de productos que se elaboran, pues están mejorando la calidad de vida de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, personas con discapacidad que se están viendo beneficiadas con la creación de prótesis, por ejemplo, o de accesorios o gadgets, como se les puede llamar, que se elaboran, ¿no? Para una mejor calidad de vida.
Pero esto, ¿qué representa para el medio ambiente, por ejemplo? Entonces, nosotros no podemos, y más adelante lo vamos a ver ya en el concepto generalizado de desarrollo sostenible, nosotros no podemos mejorar nuestra calidad de vida actual poniendo en riesgo la futura. Entonces, permítame un segundo, que me perdí un poco. Crear, bueno, de la población, ¿verdad? Nos habíamos quedado, me perdí un poco, estaba revisando otros documentos. Entonces, pasamos ahora a qué es el desarrollo sostenible. Perdón. Ya veíamos un poco de qué es el desarrollo en el contexto social. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna idea de qué es el desarrollo sostenible. Vamos a darle unos segundos porque me parece que están escribiendo, así para darle oportunidad a las personas que están escribiendo de poder compartir sus respuestas. Sí, Manuel, es la capacidad de crecimiento mientras nosotros, bueno, nosotros en general, tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Está excelente. Vamos a esperar, me parece que... Ajá. Medrano dice, significa mejorar la estabilidad económica y garantizar el cuidado del medio ambiente. Eso también es correcto. Y dicen aprovechar los recursos sin ponerlos en riesgo. Es correcto también. Okay, vamos a tratar de avanzar un poco más en aras de poder avanzar un poco con el tiempo. Sus participaciones siempre las voy a estar viendo. Y me dicen preservar los recursos para en un futuro tener un abastecimiento de los mismos y garantizar las nuevas generaciones. Es correcto también. Entonces, nosotros vamos a ver que el concepto de desarrollo sostenible de acá en adelante lo vamos a abreviar como DS. Tiene como punto de referencia el informe de la Comisión de Brundtland, donde se le describe como un proceso capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Bueno, este concepto o esta declaración se tuvo en la ONU en el año de 1987. Pueden ver que ya se trae buen rato trabajando este tema del desarrollo sostenible. Lastimosamente, pues nosotros podemos ver en el contexto, en nuestra realidad, ya a 33 años de estas declaraciones, y nosotros podemos estar conscientes de que seguimos dejando un gran vacío para las generaciones futuras. Actualmente se está hablando mucho del cambio climático, del uso de materiales no reutilizables. Entonces todo esto está generando que nosotros pongamos en riesgo a generaciones futuras. Entonces, desde esa perspectiva, el desarrollo económico y el uso racional de esos recursos naturales están inexorablemente unidos en el tiempo y en el espacio. El desarrollo rural sostenible, por su parte, comparte esas premisas y destaca el uso racional de los recursos naturales como elemento fundamental de cualquier estrategia de desarrollo, no solo por su importancia para las generaciones presentes y futuras, sino porque esos recursos constituyen uno de los activos más importantes del medio rural. Bueno, como vemos acá, ya salió otro tema, otro concepto a tomar en cuenta, ¿no? El desarrollo rural sostenible. Entonces, nosotros podemos hablar de un desarrollo sostenible, pero de una manera bastante generalizada, es bastante amplio. Entonces, del desarrollo sostenible, pues hay una parte que se refiere a esto, ¿no? Al desarrollo rural sostenible, que más adelante también lo vamos a tratar un poco en el tema de la economía, del ámbito económico, del desarrollo
territorial, perdón, se me olvidó la palabra, del desarrollo territorial. Ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el desarrollo sostenible sí es así bastante general, pero que de ahí podemos ir ya aplicándolo al área rural o a los territorios como se le conoce. Más adelante les voy a poner algún ejemplo acá en El Salvador de cómo se está trabajando este tema. Para algunos, pues, no sé, podría ser un poco desconocido si en realidad se están haciendo grandes cambios en esta temática o si en realidad se está trabajando lo necesario. Pues nosotros sabemos, como ya lo habíamos mencionado en temas anteriores, nuestro país es altamente de mano de obra, entonces de manufactura. Entonces eso lo que trae es inversión extranjera, sí, pero trae esas grandes industrias. Bueno, por mencionar algo, tenemos las industrias que fabrican papel, ya sea higiénico, toallas higiénicas. Entonces, no voy a mencionar nombres y por eso estoy tratando de mencionar características por el hecho de no entrar en conflicto con esta temática, ¿no? Pero nosotros sabemos el alto daño al medio ambiente que este tipo de industrias generan en el país, pero que sí están generando un poco de desarrollo, fomentando el empleo. Entonces, es de pensar bien cómo se debe de trabajar el poder generar un desarrollo económico, pero que sea sostenible. Entonces, hablemos del desarrollo territorial. ¿Alguien tiene alguna idea de a qué nos referimos con desarrollo territorial o alguna de sus características? Vamos a dar unos segunditos ahí por las personas que nos escriben. A veces como que cuesta un poco ahí, pero vamos a dar unos segunditos tratando de cuidar nuestro tiempo para poder retomar lo más que podamos de este tema. Como ya se los mencionaba, es un poco amplio, pero tenemos que hacer el esfuerzo para poder compartir la mayor cantidad de información posible. Aquí tenemos a 2 personas escribiendo, así que vamos a esperar sus participaciones para poder dar paso a mi participación y pues bueno, ampliarles un poco las ideas. Dice mejorar las condiciones de vida y del medio ambiente en un territorio a base de proyectos. Bastante buena su participación, Medrano. Pues, sí, se trata de mejorar las condiciones de vida de los territorios, no simplemente a base de proyectos, porque recordamos que los proyectos pues tienen un periodo de vida bastante corto y pues nosotros lo que necesitamos para mejorar las condiciones de vida y del medio ambiente en un territorio específico pues es que sean de larga duración, perdón. Es el desarrollo que se da con avances científicos y avanzar en el territorio compartiendo información y mejorando. Ok, Manuel. Bastante bien. Ahorita vamos a ampliar un poco más la idea. Desde tiempos antiguos se ha venido planteando que la idea de desarrollo de los territorios como una utopía social por excelencia. ¿Pero a qué nos referimos con ese concepto? La visión, perdón, antes se consideraba que era principalmente el crecimiento económico el que traía consigo dicho desarrollo. Bueno, era lo que ya les mencionaba antes, ¿no? Teníamos una visión bastante economista, entonces pensábamos que el desarrollo se daba basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto, como se les mencionaba, por ejemplo, al inicio. O sea, mejorar los ingresos al país no precisamente quiere decir que los territorios se estén desarrollando, por ejemplo. Entonces, en este paradigma, el mercado era visto un concepto clave, considerado como fundamental la compra y venta de bienes y servicios. Sin embargo, con el pasar de los años, la concepción de desarrollo territorial fue cambiando e incluyendo en su concepto variables relacionadas con el índice de desarrollo humano.
De esta manera, actualmente puede entenderse el desarrollo como un proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas que habitan en un determinado territorio, conformándose por varias dimensiones: la social, la humana, la institucional y cultural, el desarrollo sustentable y el desarrollo económico. Bueno, como vemos, me adelanté un poco con esta diapositiva, pero no importa, la vamos a dejar ahí un momento. Ya se los mencionaba, y Medrano de ahí nos hacía más o menos la idea básica, ¿no? Es mejorar las condiciones de vida de las personas en un territorio. Pero no es el simple hecho de hacerlo a base de proyectos, como él nos mencionaba, porque recordemos que un proyecto es parte de un programa que a su vez es parte de un plan. Y no está del todo mal. Por ejemplo, el ejemplo, valga la repetición, que les voy a presentar al final, inició desde un proyecto de colaboración internacional. Entonces, pero el proyecto cesó de la ayuda internacional al poco tiempo de iniciado. Fueron las personas en el territorio y la ayuda que recibieron, al ver que ellos trataban de continuar, la que les fue dando la estabilidad hasta que hasta ahora tienen. Bueno, este ejemplo está basado desde el año 1991 y estamos a 2020, cerca de 30 años ya trabajando, y todo inició como un proyecto. Entonces, no vamos a menospreciar los proyectos, pero no es la idea básica. Recordemos que en el país ya han habido muchos proyectos enfocados a las áreas rurales o a los territorios en específico que, bueno, simple y sencillamente no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Pues podríamos mencionar muchos factores. A veces las personas simplemente lo que necesitan o lo que quieren, bueno, no lo que necesitan, sino lo que quieren es asistencialismo. El asistencialismo es muy diferente al propio desarrollo de los territorios, ¿no? Una persona externa llega y mire, aquí le traigo. Bueno, por ejemplo, la canasta solidaria, como se le ha llamado en la actual crisis sanitaria, que es la que ha estado entregando el gobierno, eso es asistencialismo. Se tenía encerrada a todas las personas, si bien es cierto, pudieron haberse mejorado algunas cosas. Bueno, vamos a dejar ese tema para no complicarnos tanto, pero en la forma en la que se hizo, se puede tomar como asistencialismo. Entonces, eso no nos ayuda al desarrollo de los territorios. Sí suple algunas necesidades momentáneas, pero a largo plazo pues nos deja cortos. Entonces, la visión integral, multidimensional e intertemporal adoptada por el desarrollo sostenible sirvió de marco al desarrollo rural sostenible y orientó un cambio de enfoque para abordar de manera más concreta los problemas que afectan al medio rural. Bueno, es lo que les mencionaba, ¿no? Hablar de desarrollo sostenible, pues es demasiado amplio. De desarrollo sostenible, pues podemos tener un concepto, como ya se les había mencionado, pero el trabajo se orienta más a los territorios, o en este caso, al medio rural, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollo rural sostenible es parte del desarrollo sostenible, pero ambos deben verse como aproximaciones complementarias al tratamiento de problemas como el deterioro de los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la lucha contra la pobreza y la integración de grupos sociales excluidos, en este caso mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas y afrodescendientes, entre otros. Bueno, no sé si a la mayoría les queda claro el por qué aparece los afrodescendientes en este tema, hablándose de El Salvador, ¿no? Recordemos que bueno, antes de ser una república como tal, pues a medida que iba pasando el tiempo, fuimos conformándonos en su mayoría de migrantes. No hay nadie en el mundo que no haya sido migrante o que no sea descendencia de migrantes. Entonces, acá en el país hay una gran comunidad muy amplia de afrodescendientes. Entonces, en su mayoría a veces son excluidos. Entonces, por eso es bien, hemos tomado bien traerlo en este tema, ¿no?
Entonces, ya veíamos, como se los mencionaba, que el desarrollo rural sostenible es parte del desarrollo sostenible en general. Pero veamos esto, el deterioro de los recursos hídricos, es algo de lo que les mencionaba al principio. Nosotros estamos teniendo un gran desarrollo, bueno, no grande así espectacular, pero bueno, más adelante les voy a presentar algunos datos también en seco. Ahorita recordemos que estamos tratando de entrar un poco en contexto, por eso les voy dejando algunos ejemplos para más adelante, para que puedan ir ya un poco más orientados, ¿no? Para no dar así números muy en seco. Siempre se va a sentir así porque es muy amplio el tema, pero vamos a tratar un poco de contextualizar lo más que se pueda. Entonces, el deterioro de los recursos hídricos. Nosotros podemos ver que, insisto nuevamente, con las industrias generan empleo, lo que genera un poco de desarrollo, o es parte del desarrollo porque está ahí, ¿no? Paga sus impuestos, ayuda, bueno, no ayuda, sino que las personas por medio de esta industria ganan un sueldo con el cual pueden pagar sus impuestos y pueden poder sobrevivir, porque recordemos que entre vivir y sobrevivir hay una gran diferencia, y pues no vamos a ahondar mucho en el tema, pero en El Salvador la mayoría de personas sobrevivimos. Entonces, ¿pero qué pasa? Por lo menos industrias como bebidas enlatadas u otras están generando un daño o están ocasionando una pérdida de recursos hídricos inmensa. Entonces, ¿qué va a pasar luego de que acá en el país pues no tengamos agua? Recordemos que en muchos lugares sí el agua nace, pero podemos poner por ejemplo, en Quesaltepeque está el turicentro conocido como La Toma, así se llama, La Toma de Quesaltepeque. En un inicio era un turicentro que no estaba ni cercado ni nada, y pues las personas llegaban, se bañaban, habían diferentes pozas, como nosotros le conocemos acá en el país, donde las personas llegaban, se bañaban, la famosa agua de Vichy, que muchos consideraban medicinal. La verdad es que no era medicinal, es agua totalmente filtrada en medio de rocas de lava que se produjeron por la erupción del volcán de San Salvador. Entonces el agua estaba bien filtrada de manera natural, entonces las personas sentían que les sentaba bien. Ahora, traigo esto porque la toma de Quesaltepeque, hasta el momento muchas de esas pozas ya se secaron, porque ANDA introdujo tuberías para trasladar agua a las grandes comunidades de San Salvador. Recordemos que es el hacinamiento de viviendas, no es el término, pero es lo que se me viene a la mente para no trabarme tanto. El hacinamiento de viviendas es más grande en San Salvador, entonces la demanda del recurso hídrico, por tanto, es más. Entonces, ANDA saca tuberías por aquí y por allá. Bueno, últimamente podemos ver que andan abriendo más pozos, ya no se da abasto con el agua. Entonces, sumado a eso están las industrias, ¿no? La toma de Quesaltepeque está bastante reducido su recurso hídrico, entonces ahí tenemos bastante problema. La pérdida de la biodiversidad. Esto viene también por la industria, ¿no? Las construcciones, la ampliación de maquilas o la ampliación de residencias. Entonces, bueno, el claro ejemplo está en el Boulevard Constitución, la residencial Valle El Ángel. Hay una gran disputa ahorita con las personas defensoras del derecho al agua por la construcción de esa residencial. Recordemos que cuando se construye una residencial, techos, pavimentos, calle, me van a disculpar si me he olvidado la palabra, pero el recurso hídrico ya no filtra por la tierra. Entonces, la recarga hídrica, perdón, ahí van a disculpar que a veces se me olvidan las palabras. La recarga hídrica va a ser menos, y toda el agua que se generaba o que esa zona tenía de recarga estaba destinada pues para las zonas como de Nejapa, alguna parte de Ayutuxtepeque, Apopa y Quesaltepeque. Entonces, construyendo esa gran residencial, porque va a ser grande, tenían un estimado de 3.000 viviendas, me parece, si no mal recuerdo.
Entonces, la recarga hídrica va a disminuir, va a generar más problemas todavía con el recurso hídrico. Pero bueno, por ahí vamos con lo del recurso hídrico y la biodiversidad, ¿no? Ahí partes eran bosques y partes eran cañales que pues también beneficiaban en cierto modo a las personas aledañas a la zona, ¿no? Personas que se dedican a la zafra o a los trabajos de temporada, como se les conoce. La desertificación. Bueno, aparte de la desertificación, en el país tenemos algo que se conoce como el corredor seco, que es una amplia franja de territorio que cubre desde México hasta Panamá. Y bueno, el país está bastante afectado y debido al cambio climático, pues lastimosamente esta franja se va ampliando. Es una franja de territorio en la cual cualquier tipo de cultivo es bastante difícil por el tipo de suelo, la escasez del agua en algunas épocas del año y la sobrecarga del agua en otros tiempos, ¿no? Entonces, todo esto es una lucha que viene desde ya hace bastante rato. Muchos gobiernos, no solo el de El Salvador, recordemos que así como el desarrollo sostenible es un tema bastante generalizado, pues el problema medioambiental también es bastante generalizado, no es solo acá en El Salvador. El país se ve bastante afectado también por los problemas de otros países, ¿no? La industria en toda Centroamérica, por ejemplo, el uso del agua para las plantaciones de guineo en Honduras, Guatemala. Entonces todo esto resta a nuestro país. Recordemos que somos los más pequeñitos de Centroamérica, entonces como que tenemos un poco más de problemas con esto. Bueno, vamos a tratar de ir avanzando. Bueno, ambas visiones subrayan la dinámica de transformación del medio rural en relación con el medio urbano, lo que obliga a considerar a ambos espacios desde una perspectiva funcional que permita analizar su forma de interactuar y de complementarse. Lo de ambas visiones se refiere al desarrollo rural sostenible y al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la relación del medio rural con el medio urbano es lo que ya les mencionaba, ¿no? Pues acá en Quezaltepeque, el medio rural está proporcionando el agua al medio urbano. Lo que pasa es que la medida es desproporcionada, porque por lo menos Quezaltepec muchas veces tiene problemas con el servicio del agua, cuando en su territorio tenía manantiales, o sea, tenía nacimientos de agua, tenía suficiente agua para abastecerse y no depender. Entonces, la relación entre el medio rural y el medio urbano, pues tiene que complementarse, sí, pero tiene que ser equitativo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir avanzando un poco rápido, porque como que ya me atrasé mucho en estas explicaciones y como que no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Esto plantea nuevas exigencias en términos de cuerpo teórico que se adopte para analizar los problemas y elaborar políticas respectivas. Muy bien, o sea, vamos a tener en cuenta que sí, tenemos una complementariedad en cuanto al medio rural y al medio urbano, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer que sea equitativa? Bueno, eso se tiene que ver en las políticas públicas, ¿no? Entonces acá ya entramos en un ámbito político también y por eso no podemos dejar de fuera las decisiones que nosotros tomamos en el nivel político, ¿no? Personas que sus intereses sean económicos, vamos a ver que no nos convienen para este tipo de temáticas, ¿no? Porque claro, sabemos que una persona con intereses económicos nunca va a estar a favor del derecho al agua, porque pues puede vulnerar algunas de sus actividades económicas, qué sé yo, la agricultura, la ganadería, que a veces requieren de mucha agua, mucha más de la que en algunos lugares puedan tener. Entonces, además recordar que desde una perspectiva de corte ético y ambiental, el desarrollo sostenible plantea la necesidad de que la vida humana pueda continuar indefinidamente. Bueno, es lo que nosotros esperamos, o lo que muchas personas esperan, que la vida humana continúe, ¿no? Pero lastimosamente la misma vida humana está socavando su fundación, ¿no? O sea, nosotros estamos acabando donde vivimos y pues de ahí para dónde, ¿no? Entonces, que las individualidades humanas tengan la posibilidad de crecer y multiplicarse. Y bueno,
creo que algunos jóvenes, tenemos bastantes jóvenes acá que están como aspirantes a nuevo ingreso. Bueno, algunos ya desde el momento, pues he tenido la oportunidad de conversar con algunos y no, algunos conocidos, ¿verdad? No las personas que tenemos acá, pero sí, la idea básica no es multiplicarse, porque están muy conscientes de las condiciones de vida actualmente en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, acá pues como que ya vemos que el desarrollo sostenible ya está afectando un poco hasta en ese tipo de ideas. Literal C, las particularidades culturales puedan sobrevivir. Y bueno, tenemos un gran problema con esto. Particularidades culturales nos referimos por lo menos a grupos étnicos, ¿no? Por lo menos acá en el país hay alguna parte de nuestra cultura que ya no sobrevive o sobrevive a medias. Por ejemplo, nuestra antigua lengua, que era el náhuatl, perdón, disculpar si no me olvidado la palabra. Entonces, hay muy pocas palabras. Me parece que hace un año murió la última persona que hablaba náhuatl desde su nacimiento. No sé si tengo mal el dato, pero algunas personas así me lo habían comentado, y pues es una información un poco difícil de verificar, ¿no? Entonces hay que movilizarse a los territorios para poder tener la información un poco más clara. Entonces, literal D, las actividades humanas se procesen dentro de límites que no pongan en peligro la diversidad, la complejidad y el sistema ecológico que sirve de base a la vida. Bueno, acá pues como que ya no hay más que agregarle, pues estamos muy claros que sí estamos poniendo en peligro todo esto, ¿no? La biodiversidad, la complejidad y el sistema ecológico se está dañando de gran manera. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando. En otras palabras, el desarrollo sostenible entendido como proceso alude a modificaciones en áreas muy diversas: sistemas productivos, patrones de consumo, gestión territorial e institucional, entre otros. Entonces, ¿a qué nos referimos con sistemas productivos? Pues lo que ya les mencionaba, ¿no? Las industrias, ya sea de manufactura, la industria ganadera, la agricultura, pues todos esos sistemas productivos que generan en cierto modo desarrollo al país deben de modificarse. Los patrones de consumo, bueno, el bajo consumo de la Coca-Cola, por ejemplo, nos ayudará bastante, ¿no? Ya no se diga de las cervezas y de otras bebidas carbonatadas. Recordemos que es una industria bastante grande y es la que está afectando en su mayoría el recurso hídrico. Entonces, patrones de consumo así tan mínimos pueden mejorar nuestra calidad de vida, comenzando desde nuestra salud, y pues ayudan al medio ambiente, ¿no? También hay un cierto problema con esto. Las individualidades pues a veces se ven socavadas por las generalidades. O sea, nosotros como personas, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo la costumbre de que no utilizo bolsas. Yo voy a un supermercado, al mercado, y nunca pido bolsas. Siempre ando cargando una bolsa de tela, o pues ni modo, a veces se me olvida las bolsas de mi pantalón, ¿no? Dependiendo de lo que compre, pero trato de no utilizar bolsas plásticas, ¿no? La degradación cuesta un montón, pero, o sea, mi esfuerzo es individual y no está mal, nadie lo considera mal, pero mi esfuerzo individual comparado con, ¿qué? Unas 1000 personas que llegan a diario a un mercado, unas 1000 también que llegan a un supermercado, y todas piden, mire, deme otra bolsa más, que estas se rompen, no duran. Entonces, los esfuerzos individuales pues a veces pueden ser socavados por estas generalidades, ¿no? Pero no está de más que nosotros como personas comencemos, mire, usted puede llevarse solo una bolsa, o mire, traiga su bolsa de tela, que es lo que algunas empresas también tratan de fomentar. Esto también para distraer un poco de sus actividades, ¿no? Pero no está de más que lo hagan. Esto además exige cambios o adaptaciones tanto en la gestión pública como en la privada, de lo que ya hablábamos. No podemos dejar todo al gobierno, y pues el gobierno tiene que tener una cierta relación de independencia con el sector privado, que es lo que lastimosamente en nuestro país tampoco se está dando. Hay muchas personas que están ligadas al gobierno y están ligadas a empresas privadas, y pues bueno, ahí se lleva una contradicción en todo esto.
El fin último del desarrollo territorial es la dinamización innovadora y competitiva de las actividades económicas del territorio para crear más y mejores oportunidades de trabajo dignas, facilitando que las personas construyan trayectorias de vida valorizadas a través de la construcción de mecanismos de inclusión social y sostenibilidad ambiental relacionados con actividades económicas. Bueno, creo que tampoco acá no tenemos nada más que agregarle a esta presentación, es algo que veníamos hablando. Tenemos que tener oportunidades dignas de trabajo, pero que se le faciliten no solo a las personas que, no me gusta utilizar el término, pero a las personas que nosotros consideramos normales, ¿no? Sino que tiene que haber una inclusión social y una sostenibilidad. Entonces, bueno, por ahí vamos avanzando un poco. De esta manera, la gestión del desarrollo territorial no es solo asunto económico, sino ambiental, social, cultural, político e institucional. Este debe orientarse por una visión prospectiva del futuro que se consolide en acciones concretas que concerten la toma de decisiones y acciones colectivas para transformar las estructuras dinámicas territoriales, creando innovaciones, logrando competitividad y sostenibilidad. Entonces, el desarrollo territorial es por naturaleza un proceso complejo, enfocado en la dinamización de la economía. Es interactivo y dialogado entre múltiples actores estatales, de la sociedad civil y empresariales. Para ser innovador, inclusivo y sostenible, requiere de actores facilitadores que logren entendimientos comunes, que conduzcan a toma de decisiones, acción colectiva, reflexión y aprendizaje interactivo. Bueno, ya lo ven ustedes, es bastante complejo esto del desarrollo sostenible, el desarrollo territorial. Entonces, ya teniendo un poco el contexto, vamos a hablar un poco así en seco del crecimiento económico. Bueno, lo vamos a hacer así en cuanto a números para que tengamos una idea. El crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB, como se le conoce en El Salvador, alcanzó el 2.3% en 2019, pero el país ha registrado bajos niveles de crecimiento económico. El crecimiento anual de su Producto Interno Bruto ha superado el 3% solo 2 veces desde el 2000. O sea, no pasamos del 2, ¿no? Raras veces hemos pasado del 3. Y recordemos que el Producto Interno Bruto pues también está influenciado por las remesas. Entonces, como les decía, estos números son un poco en seco, pero sería de revisar bien si la remesa, recordemos que la condición de las remesas es variable, y pues bueno, en algunos años fueron las remesas las que hicieron variar este ingreso, ¿no? Posiblemente el aumento pueda estar relacionado con el incremento de las remesas de Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Pero también tenemos de países europeos como España, Italia. Entonces tendríamos que ver esa relación también, pero de momento estamos viendo un poco números en seco para tener una idea del crecimiento del Salvador, lo que se podría considerar como desarrollo, ¿no? Si vemos nuestro desarrollo así, viéndolo en seco con estos números, pues no es mucho, ¿no? No pasamos del 2% como podemos ver acá en estos datos. Estos datos son del Banco Mundial, entonces son lo más certero que tenemos, ¿no? Y ha promediado un 2, permítanme, sí, estamos ahí, ¿no? Solo 2 veces desde el 2000 y ha promediado un 2.3% en años recientes. Ahora, debido al impacto de la pandemia, pues van a haber grandes diferencias, ¿no? De COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos. Se espera que la economía salvadoreña se contraiga a menos 4.3%. O sea, apenitas y nosotros aumentamos o nos manteníamos en el 2% y pues la pandemia como que nos puso un cartel ahí medio peligroso, ¿no? Vamos a bajar un 4.3% para este 2020. Recordemos que Hacienda pues se estaba declarando casi en quiebra hace un par de meses y estaba requiriendo de préstamos, que tampoco es muy bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero se tiene planeado que crezca un 4.8% en el 2021. Acá a mí me surgieron mis dudas porque caer a un menos 4.3 y de repente el siguiente año que se tenga previsto un 4.8, pues como que se siente así muy positivo, pero como que no muy realista, ¿no? Entonces sería de ver también qué fue lo que dio paso a
a este positivismo, poder decirlo así, de considerar que el otro año pues vamos a tener un 4.8% cuando vemos que desde el 2000, o sea, en 20 años, no hemos podido pasar del 2% más que en 2 ocasiones. Entonces, aquí hay una cierta duda que surge de este dato, ¿no? El país ha tenido una moderada reducción de la pobreza medida por la línea de 5.5, o sea, $5.50 por persona al día. Bueno, esto de $5.5 al día, también a mí me quedaron algunas dudas, pero ellos así están midiendo la pobreza acá en el país. Entonces, según esta línea, pues ha disminuido del 39% en el 2007 al 29% en el 2017, ¿no? La pobreza extrema, que ellos la consideran en la línea del $3.20 por persona al día, también disminuyó del 15% al 8.5% durante el mismo periodo. Ahora bien, estos números pues son en seco, sería de investigar si esta línea del $5.5 por día pues en realidad es lo que se podría considerar pobreza acá en el país, o pues nosotros tenemos alguna otra perspectiva, ¿no? La de pobreza extrema de 3.20 por día, pues también a mí no me suena muy... Hay personas en otros países del mundo que sobreviven con menos de $1. Entonces, acá, pues hablando de nuestro país, yo considero que el 3.20 por día, pues, pobreza extrema, pero tendría algunas otras características, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otro momento que hablemos de esto. Vamos a tratar de... perdón. Bueno, las disculpas del caso. Se suponía que en esta otra lámina iba lo de nuestro ejemplo. Bueno, lo voy a dejar así y voy a poner la cámara para que podamos hablar de nuestro ejemplo y con esto ir concluyendo, ¿no? Entonces, no sé si me logran ver bien. ¿Algún texto, alguna voz que me aclare? Sí, ok, gracias. Bueno, nuestro ejemplo está basado en una asociación de desarrollo económico local. Bueno, he retomado la de Morazán. En Morazán, pues ya les mencionaba antes que esta asociación inició sus actividades en 1991 por medio de un proyecto financiado por el gobierno de Italia, con el apoyo de agencias de las Naciones Unidas que ya tenían experiencia de desarrollo económico territorial en Europa, que habían servido para dinamizar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya se los mencionaba antes, no íbamos a menospreciar los proyectos, pues que no todos tienen un corto plazo, ¿no? Hay algunos que depende de la interacción de las comunidades o de la rebusca, como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces puedan mejorar a veces hasta la iniciativa propia de los proyectos, ¿no? Se puede dar. Entonces, los fundadores de este proyecto en El Salvador fueron a Europa a conocer este proyecto y trataron de adaptar al modelo que tiene como base una alianza entre lo público y lo privado en El Salvador. En El Salvador se volvió totalmente privada, pues por motivos político-partidarios, ¿no? Recordemos que en este periodo, 1991, pues después de los acuerdos de paz, acá vamos a tener que irnos moviendo un poquito con el tiempo, el gobierno, los gobiernos electos, pues en su mayoría, hasta el 2009, fueron de Arena. Entonces, recordemos que Morazán, pues era cuna de la guerrilla y del FMLN. Entonces, la alianza público-privada, pues no se pudo dar porque el gobierno dijo, no invertimos, allá solo hay guerrilleros y ya. Entonces, ADEL, la Asociación de Desarrollo Económico Local, se constituye a cabalidad en 1993. En un inicio existieron problemas para aplicar el modelo por dos organizaciones afines a la izquierda. Recordemos que aunque fueran guerrilleros, algunas organizaciones pues tenían algunos puntos de discordancia, ¿no? Entonces, esto pues generó un par de problemas. A medida se fueron solucionando, pues las personas que implementaron el proyecto decidieron iniciar un análisis de las organizaciones que estaban en el territorio y poder saber qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?
encontraron que había mucha desconfianza entre todos los actores. Recordemos que recién pasaba la guerra, pues estaba un poquito difícil, como que sí, me voy a dejar llevar, ¿no? Entonces todavía la gente estaba así como que había vivido un tiempo en el que se desconfiaba de medio mundo, ¿no? Algunos pocos eran los allegados, entonces existía esa desconfianza todavía. Se hizo un inventario de todas las organizaciones que existían antes, durante y después del conflicto armado. Se comenzó con diferentes reuniones bilaterales, con las dos organizaciones principales, que eran las que habían tenido los problemas, y con todas las cooperativas y las municipalidades también. Bueno, recordemos que un poco antes habíamos dicho que la relación era público-privado. En este caso llevaba parte de lo público porque se tenía la coordinación con la alcaldía, pero recordemos que la alcaldía era de Morazán, entonces no había mucho problema porque estaban afines, ¿no? Entonces estaban las municipalidades en esto, y esto ayudó a poner puntos en común, aunque el esfuerzo duró poco, ¿no? Duró unos 6 meses. Entonces, bueno, esto es un poco, voy a tener que pausarlo un poco acá para darles tiempo de algunas preguntas. Esto es un poco de cómo se generó ADEL, que es una asociación de desarrollo económico local que contaba hace un par de años con 7 mesas. Las mesas son las que coordinan cada una de las actividades. Hay caña de azúcar, café, hortalizas, turismo. Entonces, hasta el momento están trabajando nada más 5 de las 7 mesas. Hubieron 2 que tuvieron problemas. Una fue la del sector ganadero, ¿no? La producción de leche, quesos, entonces se vio bastante afectada por el tráfico. Algunas de los fundadores del proyecto dijeron que pues había sido una maniobra del gobierno, o sea, permitir el contrabando para socavar este proyecto. Recordemos que siempre se tienen estas ideas así bastante conspirativas. Entonces, yo les voy a dejar un poco más claro, más ampliado el ejemplo en los foros, porque de momento pues ya solo tengo 5 minutos y tengo que darles un espacio para algunas preguntas. Así que, bueno, yo llevo con mi participación hasta acá. Les reitero, yo voy a dejar el ejemplo completo en el foro para que puedan conocer un poco más de esta asociación. Y pues si alguien tiene preguntas, es un buen momento. Tenemos unos 5 minutitos, un poquito más. Los fundadores de la asociación, pues, fueron los mismos habitantes del municipio. Con ellos se comenzó. No tengo el nombre, o sea, en los datos solo se menciona como el municipio bueno, el departamento de Morazán. No recuerdo, me parece que no lo anoté acá, en qué municipio comenzó, pero sí, me faltó esa parte. Muy buena pregunta, Saraí. Tengo algunos nombres de los miembros. Bueno, esta información nada menos está recabada de una entrevista que se le realizó el año pasado al director de la asociación, que para mi mala suerte tampoco guardé su nombre en este escrito, pero les voy a compartir parte de la entrevista. Recuerden que no les puedo compartir toda la entrevista por motivos de confidencialidad de las personas que lo realizaron, ¿no? Pero les voy a compartir otros datos respecto de los lugares, de los municipios y las comunidades posiblemente que participaron en un inicio. Pero como fundadores sí fueron los mismos pobladores del departamento de Morazán. Así que a Saraí le debo ahí las comunidades o el territorio específico. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un par de minutitos todavía. Voy a guardar esta pregunta. Ay, perdón. Y ya cometí un error. De nada, Ali, gracias a ustedes por la atención que le han prestado a su servidor, y pues gracias por las participaciones también. Entonces, si no tenemos mayores cuestionamientos, vamos a dar por finalizada la sesión, y pues alguna otra duda pues también la pueden compartir en el foro. Recuerden que estamos pendientes ahí para poder responder también. Entonces, muchas gracias y feliz tarde.